Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy quiero hablar de un fenómeno que nos ha podido pasar a todo el mundo, que es el sesgo retrospectivo. Pongamos diferentes escenas. Después de una ruptura, por ejemplo, cuando algo que parecía ir bien se rompe, una puede mirar atrás y empezar a ver detalles y empezar a ver costuras en la relación que en el momento no veía. Y cuando ya todo había reventado, luego decir, ¿cómo pude no ver esto? Si era obvio. También en otro contexto. Por ejemplo, una persona que invierte, pongamos en bitcoins, y que de repente cae. Parece todo el mundo diciendo, ostras, esto se veía venir, y nosotros podemos caer en lo mismo. Claro, no lo vi. Qué tonto de mí que no lo vi, si estaba clarísimo. O por ejemplo, tras un mal desenlace en un tema médico, se revisa el pasado como si toda información hubiese apuntado a que iba a suceder eso. Esto se llama el sesgo retrospectivo y no tenemos que negar que había señales, porque muchas veces las hay y no nos damos cuenta en el día a día, pero es que la trampa es que olvidemos que antes de los desenlaces, que luego vemos tan obvios que pasasen, tenían que competir con otras señales del propio entorno, que había otras explicaciones y que había un montón de incertidumbres. En síntesis, el sesgo retrospectivo no va a ser aprender del pasado. Aprender del pasado es necesario. El problema aquí aparece cuando usamos esa visión que tenemos en el pasado para atacarnos o para juzgarnos como si antes hubiésemos tenido las suficientes señales claras para haber tomado la decisión, por decirlo así, correcta. Y no es saludable para nosotros mismos. Vamos a ver qué características y en qué consiste esto, qué es el sesgo retrospectivo exactamente, porque creo que todos lo hemos vivido. Porque el sesgo retrospectivo va a ser la tendencia a que después de conocer un resultado o un desenlace, vamos a sobreestimar, vamos a sentir y pensar que teníamos una previsibilidad y predictibilidad de ese resultado, que era algo inevitable o que incluso, recordado por nosotros mismos, teníamos la capacidad de haberlo prevenido y no hicimos nada por error cuando no lo estábamos anticipando de esa manera, no teníamos el acceso a esa información. Pero el sesgo retrospectivo lo que hace es alimentar en parte la culpa y la sensación de responsabilidad cuando no teníamos los recursos para verlo. Además, no solemos tratarnos a nosotros mismos como que fuese un pequeño fallo que hemos tenido, no, lo vemos como algo muy grave que podíamos haber evitado, es más, debíamos haber evitado. Y aunque no lo parezca, esto es súper común, es una distorsión muy, muy, muy común. El cerebro, digamos, que no va a archivar la realidad como una cámara de vídeo, sino que la va a ir actualizando, la va a ir reordenando. Y también va a ir haciendo reinterpretaciones. Cada vez que va llegando datos nuevos, muchas veces no van a quedarse en una especie de carpeta de datos actualizados, sino que va a alterar de forma profunda la manera en la que vamos a recordar las carpetas antiguas. ¿Y cómo podemos detectar que está sucediendo este sesgo? Aparece después de que ya haya sucedido el resultado. Es decir, necesitamos que ya sepamos cómo acaba la historia. También reduce muchísimo, casi hasta el absurdo, la incertidumbre que estábamos viviendo. Lo que antes parecía muy complejo, cuando lo estamos recordando de esta manera parece súper claro, mucho más de lo que fue en realidad. También aumenta la confianza a nivel retrospectivo. Además, simplifica las causas. Va a seleccionar una línea explicativa y deja sombra en todo lo demás. No tiene en cuenta que teníamos un montón de alternativas, incluida muchas veces la esperanza o distracciones u otras preocupaciones. Es una simplificación enorme. También, y esto es importantísimo, tiene una carga moral, porque esto facilita muchísimo la culpa, sobre todo la autoinculpación, la acusación
y el autorreproche. A veces también puede aparecer para proteger la autoestima propia, no siempre va a ser para fastidiarnos. Y no va a eliminarse solo por saber que existe este sesgo. Saber el nombre ayuda, pero no elimina por completo el efecto. Y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué aparece? Pues podría explicarse con 3 motores un poco generales. Es una idea bastante aceptada dentro de la literatura. El primer motor sería cognitivo, el segundo el metacognitivo y el tercero es el motivacional. En el motor cognitivo vamos a recordar y almacenar y organizar la información de una manera compatible con el resultado. Si sabemos que algo terminó mal, las señales negativas van a aparecer mucho más visibles, pero no es así. En el plano metacognitivo, cuando una explicación nos sale fácil, sencilla de formular después, confundimos facilidad con verdad o con que hubiese sido previsible. Es como si en el momento de ahora que ha pasado ya lo entendemos, sentimos también que antes también se podía entender. Y en el motor motivacional vamos a preferir un mundo explicable a un mundo liderado por el caos. Porque pensar que se veía venir nos da a veces una falsa sensación de control. También puede servir para culpar a otros o para poder salvar la imagen de uno mismo. Digamos que es como una especie de fábrica de claridad posterior. No inventa siempre los datos, pero cambia el peso que estos han tenido realmente. Vamos a ver varios subtipos y ejemplos, porque quiero dar un modo útil de explicarlo separando varias formas. Y estos no son compartimentos estancos puros, ni mucho menos. En la vida real normalmente se suelen mezclar y enrevesar, así que no lo tomemos como categorías totalmente cerradas. El primero de ellos va a ser cuando aparece la distorsión de la memoria. Digamos que sería como yo ya dije que pasaría. Aquí vamos a recordar nuestra predicción anterior como más cercana al resultado real de lo que fue. No es que necesariamente nuestra cabeza mienta. Podemos recordar, sinceramente, una versión modificada de nuestra propia posición. Por ejemplo, antes de un partido alguien dice, bueno, no lo veo claro, pero igual ganan. Después de que haya una victoria, recuerda haber dicho, yo sabía que ganaban. Otro ejemplo que podemos poner, una familia recordaba que siempre vio clarísimos los signos de X problema, aunque en su momento esos signos eran ambiguos y convivían también con fases buenas. Y recordemos, la esperanza influye. Aquí yo creo que es importante que no hay que acusar a nadie de mentiroso. Es que la memoria no es 100% fiable. Es más parecida a un editor que va montando versiones coherentes, hace que todo tenga un cierto sentido. El segundo subtipo va a ser la previsibilidad. El se podía ver venir. Aquí no únicamente vamos a cambiar el recuerdo de lo que dijimos, cambiamos la impresión de lo que era posible prever. Después de que algo pase, parece que cualquier persona atenta podría haberlo anticipado. Vamos a poner ejemplo. Pues tras conocer un diagnóstico, algunos datos anteriores parecen súper evidentes. ¿Pero qué pasaba entonces? Podían apuntar a varias hipótesis, muchas benignas y algunas graves también. Cuando se mira hacia atrás, solo se ve lo que era supuestamente obvio. Se ve el camino y se olvidan todas las bifurcaciones. Porque este sesgo, al final, hace que una constelación de pistas ambiguas, en el momento en el que se viven, cuando los miramos hacia atrás, lo veamos como que teníamos delante una flecha luminosa hacia ese desenlace, que, tonto de nosotros, no pudimos evitar, o no quisimos o supimos evitar. El tercer subtipo va a ser la inevitabilidad. Tenía que pasar. Y esto va un paso más allá. Ya no es que pareciese previsible, sino que parece inevitable. El resultado se va a contar como si fuera el único final posible. Por ejemplo, a nivel histórico, después de una guerra, una revolución o una crisis política grave, van a narrarse los acontecimientos como si todos condujeran necesariamente a ese final. Pero en tiempo real había azar, decisiones pequeñas, errores, accidentes,
y alternativas que no llegaron a abrirse. ¿Cuántas cosas y cuántas guerras o cuántos acontecimientos históricos realmente acabaron como acabaron por casualidades? Y esta sensación de inevitabilidad puede aliviar un poco porque nos da una narrativa cerrada, pero también nos roba sensación de control de nuestra propia vida, sensación de agencia. Si todo tenía que pasar, nadie puede hacer nada concreto ni aprender nada concreto. Esto tampoco es excesivamente bueno, aunque de cierto alivio. Vamos a por el cuarto subtipo, que es la causalidad única. Fue por esto. Aquí el sesgo retrospectivo reduce un resultado muy complejo a una única causa central, o muy poquitas causas centrales. La explicación puede ser en parte parcial, porque sí, al final pasó por un tema, pero se vuelve demasiado limpia. Por ejemplo, que una persona suspendió porque no estudió. A ver, tal vez estudió poco, pero también había ansiedad, no se había planificado bien, había una pregunta que nos esperaba en el examen, estaba cansado, cansada, y había problemas de base. No es justo. Suspendió porque no estudió. Sí que pudo estudiar. También a nivel social, después de un crimen o conductas extremas, elegimos una causa que tranquiliza. Pues estos son por los videojuegos, los Nintendos, como decían en su momento, las drogas, los padres, el bullying, las redes sociales. A veces hay factores que son reales, pero rara vez hay una única clave. No es una línea recta única, porque aquí el cerebro prefiere una causa con una cara reconocible y clara a tener una constelación de causas que no sean tan reconocibles. Luego vamos un poco al lado moral, que es la culpa retrospectiva, cuando nos decimos cómo no lo pudimos ver. Y aquí no solo pensamos que el resultado era previsible, sino que encima acusamos a alguien o a nosotros mismos por no haberlo previsto. Es muy delicado, sobre todo en medicina, en derecho, en la crianza, cuando hay accidentes, cuando hay violencia o decisiones muy graves. Por ejemplo, tras un accidente laboral, cuando se revisan los protocolos, pues los correos, los detalles técnicos, hay algunas omisiones que pueden ser reales, pero hay que distinguir entre negligencia y un conocimiento posterior. No podía estar dándose cuenta de absolutamente todo. Aquí el análisis posterior en general debe preguntar qué información había en aquel momento, no solo qué información tenemos ahora. Y esto es muy importante que nos lo recordemos. ¿Qué recursos tenía y cuáles tengo ahora que no tenía en ese momento? Además, tengamos en cuenta una cosa, solo nos ponemos a darle vueltas a que debería haber hecho tal cosa cuando pasa algo malo. Pero ¿cuántas veces hemos salvado la vida de alguien o hemos hecho que las cosas vayan bien y no lo sabemos? ¿Por qué? Porque no hay un contador de cuando todo sigue bien y hemos salvado a alguien o nos hemos salvado a nosotros mismos. Somos muy injustos con eso. El sexto subtipo es la autojustificación retrospectiva, una especie de yo siempre lo tuve claro. Y aquí el sesgo tiene la función de proteger la autoestima. La persona va a reconstruir su pasado como más consistente o más lúcido o más valiente de lo que realmente fue. Por ejemplo, alguien que cambia de opinión sobre una persona pública puede decir que siempre le dio mala espina, pero a ver, antes compartía sus vídeos o defendía sus opiniones y sus posiciones. Aquí hubo un cambio. A nivel profesional, pues cuando un proyecto fracasa, uno puede recordar que ya tenía dudas desde el principio. Puede ser verdad, pero también puede obviar claramente la parte en la que igual estuvo ilusionada. Es a veces poder contarnos una historia más soportable sobre nosotros mismos. Y el último subtipo va a ser el sesgo retrospectivo traumático. Debió ser evidente que aquello me iba a marcar. Esto es complejillo. En trauma el pasado puede leerse con una dureza muy especial. La persona adulta va a mirar su infancia o adolescencia y piensa, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no escapé de eso? ¿Cómo pude normalizarlo? Y claro, podemos pensar eso, pero aquí conviene recordar que la mente de entonces no tenía la información, ni los recursos, ni el lenguaje de la mente actual. Un niño actúa como un niño, no como un adulto. Es una persona que tiene dependencia, que tiene miedo, está confuso y no se ve desde fuera, y menos aún desde un yo del futuro o una persona adulta desde el futuro, que lo ve claro.
Esto no quiero convertirlo ni en autoayuda ni nada por el estilo, sino en que seamos un poco precisos clínicamente. El sesgo retrospectivo puede producir bastante culpa por no haber sabido antes lo que solo se puede ver después, que lo tengamos muy claro. Y vamos a ver mitos y curiosidades. El primer mito que quiero hablar es, si lo veo ahora, es que se podía ver antes. Y no, no necesariamente, porque ver algo después de conocer el final no equivale a haberlo podido ver antes. El resultado reorganiza los datos, como hemos dicho. La vida se va improvisando muchísimas veces. El segundo mito es que el sesgo retrospectivo es lo contrario de aprender. Tampoco. Aprender del pasado es imprescindible. El problema es juzgar el pasado con información que no estaba disponible entonces, pero que sentimos o pensamos que estaba disponible. Podemos aprender mirando hacia atrás, pero no tenemos por qué juzgarnos reconstruyendo el contexto de entonces. Un aprendizaje sano sería que, con lo que sabemos ahora, podemos cambiar los protocolos para el futuro. Pero con el sesgo retrospectivo, podemos pensar que éramos idiotas por no haberlo visto antes. El tercer mito es que a los expertos no les pasa. A ver, los expertos pueden tener más conocimiento, pero nadie está inmunizado de que le pasen cosas. El último mito que voy a comentar es que si alguien dijo algo parecido antes, entonces es que todo era evidente. Y es que en casi cualquier evento importante, casi siempre hay alguien que lo anticipó. El problema es que también había un montón de predicciones contrarias. Y después seleccionamos la predicción ganadora y olvidamos la cantidad de gente que había hecho predicciones equivocadas que no daban el resultado que salió. La visión retrospectiva va a canonizar a la persona que acertó o al grupo que acertó y borra a los que hicieron advertencias igual de convincentes pero que no se cumplieron. Y voy a contar varias curiosidades. La primera, que el efecto ya lo sabía, se estudia desde los años 70. Baruch, Fischoff y Ruth Bate estudiaron cómo después de conocer un resultado, las personas recordaban sus probabilidades previas como más cercanas a lo ocurrido. A partir de ahí, el sesgo retrospectivo se volvió uno de los temas pues recurrentes y clásicos de la psicología del juicio propio y de la decisión. Otra curiosidad es que las buenas historias pueden empeorarlo. Una historia clara, bien contada, puede aumentar la sensación de inevitabilidad. Esto es útil para aprender y para narrar, pero peligroso para juzgar. Cuanto más redondita es la historia, cuanto más clara, más fácil va a ser olvidar que el pasado fue en realidad, y suele ser, desordenado y caótico. Y por ejemplo, dentro de la explicación en documentales, los episodios muy bien narrados, a nivel, por ejemplo, de true crime o cosas por el estilo, pueden hacer que los oyentes piensen que, o la gente que ve el documental en Netflix o en donde sea, puede pensar, pues claro, esto era inevitable. Y a veces conviene dejar algo clara la incertidumbre real que había en ese momento, porque si no, fabricamos una claridad falsa y la gente que estaba dentro del relato es como que no tenía inteligencia ni visión. Y eso no es así. Otra curiosidad, y es que puede alimentar injusticias, porque en medicina, cuando hay accidentes o en psicología, este sesgo, el retrospectivo, puede hacer que las decisiones pasadas parezcan peores de lo que eran con una información disponible en ese momento. Por eso la pregunta justa no es solo qué pasó, sino qué se podía saber entonces. Otra curiosidad, mirar alternativas puede reducir algo el sesgo. Una manera sencilla de bajar este sesgo es que uno se obligue a considerar explicaciones alternativas o desenlaces alternativos. Esto no elimina el sesgo, pero va a abrir un poco el campo, pues podemos hacernos preguntas útiles. Por ejemplo, ¿qué otros desenlaces eran razonables antes de saber el final? ¿Qué datos apuntaban hacia otra dirección? ¿Qué información no estaba disponible entonces? ¿O qué parte del resultado dependía del azar, del timing o de factores externos? No hace falta decir 5 técnicas para vencer el sesgo mejor. Tenemos que dejar una idea práctica y sencilla, y es que el sesgo retrospectivo nos va a recordar algo incómodo, que no solo recordamos el pasado, también lo vamos editando sobre la marcha. A nivel cotidiano, conviene que hagamos un pequeño ejercicio de honestidad temporal. Podemos volver al momento anterior al desenlace, ver qué se sabía entonces, qué no se sabía, qué alternativas había y qué señales eran ambiguas. No solo qué datos tuvieron sentido después. El pasado parece muy fácil cuando ya sabemos el final. Y aquí la tarea
por tentadora que sea, es no usar esa facilidad para humillar al que estaba viviendo en la escena sin tener el guión que tenemos nosotros delante. Hasta aquí este pequeño episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Para cualquier duda o sugerencia de tema, os recuerdo el correo electrónico lamenteysusticicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.